Desde la Tierra Lejana del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. El equipo 3 de la carrera de abogado del turno semiescolarizado 1A abordará el tema de derechos reales, con la participación de Joana Gabriela Hernández Gil, Miguel Ángel González Corona, Elizabeth Gutiérrez Regalado, José Luis Cuevas, Osmar Alonso Hernández Cebuello, Jonathan Aaron Núñez y Alejandro Hernández Torres. Se concentrarán en explicar los derechos reales, conceptos y funciones. Comenzamos. Bienvenidos a esta introducción sobre los derechos reales. En este tema exploraremos qué son los derechos reales, su clasificación y la importancia que tienen en el mundo. Los derechos reales son aquellos que confieren a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa, es decir, una relación jurídica entre una persona y una cosa determinada. Estos derechos permiten a su titular utilizar, disfrutar y disponer de la cosa de acuerdo a las limitaciones establecidas por la ley. A diferencia de los derechos personales, que crean una relación entre dos o más personas, los derechos reales se enfocan directamente sobre los bienes, mientras que en los derechos personales, una persona puede exigirle a otra que cumpla una obligación. En los derechos reales, el poder recae sobre la misma. Existen diversas clasificaciones de los derechos reales. Los más comunes incluyen propiedad, el derecho de disponer, usar y disfrutar de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Posesión, la relación que tiene una persona con una cosa, aunque no necesariamente sea el propietario. Servidumbres, derechos de uso sobre la propiedad ajena, como el derecho a caminar por el terreno de otro. Usufructo, el derecho a disfrutar de los beneficios de una cosa ajena, pero sin alterar su forma o sustancia. Hipoteca, el derecho real que garantiza el cumplimiento de una obligación, generalmente un préstamo. Los derechos reales son una parte vital del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y los bienes. Su estudio es esencial para comprender cómo se gestionan y protegen los bienes en una sociedad. Los derechos reales, como rama del derecho subjetivo, es un poder jurídico que se crea entre las personas y las cosas. Esta relación se crea de forma directa e inmediata para su aprovechamiento total o parcial y siendo oponible a terceros. Esto nos da a entender que existen 4 elementos fundamentales para los derechos reales. Esto es, que debe existir un poder jurídico, relación directa e inmediata, naturaleza económica y oponibilidad. Asimismo, los derechos reales se clasifican de 3 maneras: propiedad, cosa ajena, de garantía, prenda o hipoteca. Estas 3 clasificaciones serán desarrolladas. Buen día, compañero. Hoy vengo a hablarte de los derechos reales. ¿Sabes cuáles son esos derechos? No. ¿Te gustaría aprenderlos? Por supuesto. Ok, para hablar de derechos reales, primero hay que recordar el concepto de cosas, porque reales viene de rey y res son las cosas. ¿Y qué son las cosas? Pues son cualquier objeto externo que nosotros podemos encontrar.
Por ejemplo, un celular, una mesa, un lápiz, cualquier objeto externo que encontremos es una cosa. Ok, entonces quieres decir que son todas aquellas cosas que son externas a nosotros, ¿verdad? Así es, ¿sabías que los romanos clasificaron las cosas en dos grandes grupos, las intracomercium y las extracomercium? A ver, no entiendo. Sí, mira, para entender un poquito mejor, las extracomercium son aquellas cosas que están fuera del comercio, que no pueden ir al mercado o que no pueden ser objeto de compraventa, mientras que las cosas incomercium son aquellas cosas que pueden comercializarse, que pueden ser objeto de compraventa, que pueden estar en el mercado. Muy bien, ya voy entendiendo un poquito mejor. Muy bien, entonces veamos primero cuáles son las que ellos consideraban extracomercium. Hay cosas que están fuera de comercio por razones físicas, es decir, físicamente es imposible que puedan tener esto en el mercado, que alguien pueda comprarlo, que alguien pueda venderlo. Por ejemplo, en este momento es imposible que alguien pueda venir y vender una parte de la luna. ¿Por qué? Porque físicamente eso no puede ser en este momento. Claro que no, es imposible que alguien quiera venderte una parte de la luna. Bueno, por lo menos en este momento no. De igual manera, hay otras cosas que por razones de derecho divino van a quedar fuera del comercio. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, la res sacrae. En este caso están aquellas cosas que se utilizaban para adorar a los dioses. Estas no pueden ser objeto de comercio. Tampoco pueden ser objeto de comercio las res religiosae, que son aquellas que se van a utilizar para adorar a los dioses. Por ejemplo, las cosas que utilizan para adorar a esos antepasados tampoco pueden ser objeto de comercio. Y de último, en este contexto están las res santae, es decir, las cosas santas. Y son cosas santas para los romanos, la muralla que protege la ciudad, las puertas de la ciudad. Estas tampoco están dentro del comercio. Finalmente tenemos otras que por razones de derechos humanos no van a estar dentro del comercio. Aquí están incluidas, por ejemplo, las res comunes o animagiure natural. Estas son aquellas cosas que son de beneficio común para la sociedad, aquellas que garantizaban la vida de los seres humanos. Por ejemplo, el oxígeno que se respiraba en Roma se consideraba fuera de comercio. ¿Por qué? Porque era vital, era necesario para poder mantenerse vivos. Suena muy interesante. Pero también están las res publicae. Las res publicae son las cosas del Estado, las que son propiedad del Estado, como por ejemplo los caminos, las carreteras. Estas no pueden ser parte del comercio y están dentro de estas también las res universitae, donde las res universitae son muy parecidas a las res publicae. La diferencia es que estas no son propiedad del Estado, sino de una entidad pública jerárquicamente inferior al Estado, como una corporación. Una corporación es una entidad pública, una entidad similar al Estado, pero como ya lo mencioné, jerárquicamente menor, que presta a una autoridad dentro de un municipio. Por ejemplo, esa autoridad del municipio puede tener cosas. Esas cosas son las res universitae. Esas res universitae no pueden estar dentro del comercio. ¿Queda un poquito más claro? Pues con esos ejemplos sí va quedando un poquito más claro de las cosas que están fuera del comercio. ¿O cómo dices? Extracomercium, extracomercium. Pero bien, continuemos con las cosas incomercium. Esas eran las cosas que estaban dentro del comercio, como la res mancipi y la res nec mancipi. La res mancipi era aquella que para poder adquirirla se debía cumplir con ciertas formalidades. Por ejemplo, cuando comprabas una tierra. Y la res nec mancipi no existía esa formalidad. Por ejemplo, en la compra de una espada, un escudo, etc. ¡Wow! ¡Qué nombres tan chistosos!
las cosas dentro del comercio se clasificaban en cosas corporales e incorporales. Las cosas corporales eran aquellas que podían tocarse. Ejemplo, un esclavo, un caballo, un fundo. Y las cosas incorporales eran aquellas que no podían tocarse, como una herencia, un usufructo o una obligación. En estas cosas también se incluían los muebles e inmuebles. Los muebles son aquellas que podían moverse, por ejemplo, una silla, una mesa, un banco, pero las inmuebles no podían moverse, como un edificio, pues no podía moverse. En esta clasificación también se consideraban las cosas genéricas y las específicas. Las genéricas son aquellas que se pueden sustituir por otra y no generan ningún inconveniente, como por ejemplo un saco de maíz puede sustituirse por otro saco de maíz y no pasa nada, pero las cosas específicas no pueden ser sustituidas. Continuando con las cosas consumibles y las no consumibles. Las cosas consumibles eran en la medida que uno las consume, pues estas se agotan inmediatamente, como por ejemplo la comida o un saco de maíz. Y las no consumibles, pues son aquellas que las utilizamos y no se agotan. Por ejemplo, la ropa, una espada, un escudo, son cosas que no se agotan al instante. Y por último, las cosas divisibles e indivisibles. Las divisibles son como por ejemplo al dividir un saco de maíz, no pierde su valor, pero las cosas indivisibles no se pueden dividir. Ejemplo, un esclavo. No puede partirse por dos, ¿verdad? Si no, pues el esclavo moriría y perdería su esencia. Y es así como los romanos clasificaban las cosas en los derechos reales. Las cosas son el eje central del derecho real, ya que constituyen el objeto sobre el cual recaen los derechos patrimoniales de las personas. Su clasificación nos permite establecer un marco legal claro para su uso y disposición, garantizando con ello la seguridad jurídica en las relaciones económicas y sociales. Así es, en definitiva, la regulación de las cosas dentro del derecho real es fundamental para el orden y la estabilidad de la propiedad y los bienes en una sociedad. Gracias. En el ajetreado mundo del Imperio Romano, las leyes no solo mantenían el orden, también protegían lo más valioso para los ciudadanos, sus bienes. Entre estos principios legales, la posesión era fundamental. Pero, ¿qué significaba realmente poseer algo para los romanos? Hoy viajaremos al pasado para entender cómo este concepto dio forma a nuestro sistema legal moderno. También ofrecía protección legal. Si alguien intentaba arrebatar un objeto poseído, el poseedor podía recurrir a un mecanismo llamado interdictos posesionarios. Estas eran órdenes legales que protegían a quien poseía algo, incluso si no era el dueño legítimo. Por ejemplo, si un vecino intentaba ocupar un terreno ajeno, el poseedor podía acudir a un magistrado para recuperar su control. La posesión no solo daba derecho a usar un bien, también ofrecía protección legal. Si alguien intentaba arrebatar un objeto poseído, el poseedor podía recurrir a un mecanismo llamado interdictos posesionarios. Estas eran órdenes legales que protegían a quien poseía, incluso si no era el dueño legítimo. Por ejemplo, si un vecino intentaba ocupar un terreno ajeno, el poseedor podía acudir a un magistrado para recuperar su control. Aunque el Imperio Romano cayó hace siglos, sus ideas legales dejaron una huella profunda. La distinción entre tener algo físicamente y tener derecho legal a ello sigue vigente hoy en día. Muchas de nuestras leyes sobre bienes y propiedades tienen sus raíces en los conceptos romanos de posesión. En el derecho romano, no toda posesión era igual. Existían dos tipos principales. Una, la posesión civil. Cuando una persona poseía algo con el respaldo de la ley, podía eventualmente convertirse en el dueño legítimo. Y dos, la posesión natural, aquella donde alguien tenía el control físico de una cosa, pero sin derechos legales. Por ejemplo, el inquilino de una casa o el prestatario de un objeto.
La posesión en el derecho romano fue mucho más que una simple cuestión de propiedad. Era una herramienta de protección, una base para la estabilidad y un legado que perdura hasta hoy. Entenderla nos ayuda a comprender no solo el pasado, sino también el funcionamiento de la justicia en el presente. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del derecho romano. En antigua Roma, en un principio la tierra fue propiedad de grupos de familia que poseían un antepasado común. Al formarse las civitas del derecho de propiedad privada sobre los fondos y cosas, le correspondió al pater, como jefe de cada familia romana, independientemente de la voluntad del Estado. En Roma el derecho de propiedad privada pareció comprender primero a los terrenos y después cosas destinadas a la actividad agrícola, siendo las primeras cosas susceptibles de apropiación privada amparada por el derecho civil. La primera similitud que encontramos de manera directa es en servidumbres, en la institución de la propiedad. El artículo 811 del Código Civil del Estado de Chihuahua dice: las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal para mantener expedita la construcción y reparación de las vías públicas y para las demás obras comunales de esta clase se fijarán por las leyes y reglamentos especiales y a falta de estos por las disposiciones de este código. En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fondo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fondo dominante perteneciente a otra persona. La propiedad privada son los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de y dejar en herencia tierra, capital y cosas y otras formas de propiedad. Para dejar en claro que la institución de la propiedad sobrevive en su gran mayoría desde el derecho romano clásico hasta el derecho mexicano actual, mencionaremos 3 caracteres que son idénticos para ambos. Para empezar, la propiedad era y es, tanto en el romano como en el mexicano, un derecho absoluto. No porque no pueda tener limitaciones, sino porque las facultades del titular no están prohibidas o limitadas taxativamente, siendo por tanto indeterminadas. Las ventajas del propietario se reducen a 3: ius utendi, derecho de servirse de la cosa; ius fruendi, derecho de obtener frutos y rentas; y ius abutendi, derecho de disposición que incluye hasta la destrucción. También era y es un derecho exclusivo, solo pertenece al propietario. No se concibe la titularidad de 2 o más sujetos sobre una misma cosa. Para este supuesto se concebirá el condominio. También era un derecho perpetuo, no se extingue por el no ejercicio ni puede ser constituido por un plazo determinado, pero puede pactarse su retransmisión al cabo de cierto tiempo al transmitente. Las similitudes se pueden ver muy claro con las limitaciones del derecho privado romano que se establecían ya las primeras desde las 12 tablas. El derecho de las limitaciones del privado se puede exigir al vecino el corte de las ramas de un árbol que se extienda sobre una propiedad y el derecho de recoger frutos de plantas propias desprendidos sobre el suelo ajeno. Esto está en total de concordancia con el capítulo 4 del derecho de accesión. Específicamente el artículo 850, la propiedad de los bienes de derecho a todos los que ellos producen o se les une o incorpora natural o artificialmente, hablando de la recolección de frutos en los infecundantes. La limitación del derecho privado romano era la servidumbre de pago impuesta por un magistrado en pasos de fondos incomunicados, y tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado de los diferentes tipos de servidumbres y a qué se refería. También otra limitación es la prohibición de alterar con obras el fluir de aguas en detrimento de los demás fondos, actio aquae pluviae arcendae, que está en total concordancia con el capítulo 5, el dominio de aguas, del título de la propiedad del Código Civil del Estado de Chihuahua. Por último, diferentes acciones acordadas por las leyes de los propietarios por causa de vecindad, damni infect. Es esta misma vecindad que se menciona varias veces en el título de propiedad en el Código Civil. La mayoría de las similitudes se encuentran en la res mancipi, y una de las principales es de los animales. La res mancipi eran las cosas que se entendían como propiedad. Se refería a los fondos itálicos y construcciones sobre ellos, los esclavos, los animales domados por cuello y lomo, y a la servidumbre rústica de nuevo. Y bueno, continuemos con los derechos reales de goce sobre la cosa ajena. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a desglosarlo. Primero tenemos las servidumbres. Estos son derechos sobre un terreno llamado predio sirviente,
en beneficio de otro terreno, el predio dominante. Los tipos comunes incluyen iter, que es el derecho a caminar a través de la propiedad de una persona; aqueductus, el derecho a canalizar agua a través de su terreno; luminum, el derecho a recibir luz natural de su propiedad. Por otro lado, tenemos las servidumbres personales. Estos son derechos sobre una propiedad en beneficio de una persona específica. Son personales y no se pueden heredar ni transferir. Los tipos principales son el usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar de la propiedad de otra persona sin cambiar su esencia. El usufructuario puede disfrutar de los frutos, pero debe mantener la propiedad en buen estado y devolverla después de que finalice el usufructo. Luego sigue el uso, que es un derecho más limitado para usar la propiedad. Y también tenemos la habitación, que es el derecho a vivir en la casa de otra persona. Continuando, tenemos el operae servorum, que es el derecho a usar el trabajo de los esclavos o animales de otra persona. Es como un tipo especial de usufructo o uso según los juristas clásicos. El siguiente tema sería la anfiteusis, que es un derecho a largo plazo o perpetuo sobre un terreno, donde el anfiteuta debe cultivarlo y pagar una renta anual. Es como un arrendamiento, pero con más derechos. Y claro, no podemos olvidar la superficie, que es el derecho a construir y mantener una estructura en terreno de otra persona. Eres dueño de lo que construyes, pero no del terreno en sí, y este derecho se puede transferir. Ahora, ¿cómo protegemos estos derechos? Bueno, estos están protegidos por acciones reales, como es el vindicatio servitutis, que protege las servidumbres; vindicatio usufructus, que protege el usufructo; la actio negatoria, que protege contra reclamos ilegales; y finalmente, ¿sabes cómo terminan estos derechos? Pues bueno, las causas comunes incluyen confusión, que es cuando el titular del derecho y el propietario se convierten en la misma persona; el no uso, por un tiempo específico; la renuncia del derecho; la destrucción de la propiedad. Y bueno, esto sería todo sobre los derechos reales de goce. Con C de César. Brutus. Brutus, querido. Necesito que vengas y me arregles la toga porque parezco un mendigo. Parezco un mendigo, no parezco emperador, la necesito ahora mismo. ¿Qué pasó, Casio? No sé si no han comido los leones. Ay, no sé, dales 2 o 3 esclavos. Solo hoy, porque luego se me malacostumbran y... Bueno. Hola, bonito. Un gusto. Qué pesado. Un liberto. Ave, plebeyos, libertos, siervos y demás gente sin tierras. Bienvenidos a Conce de César, el espacio que te acompaña mientras limpias el vomitorium después de un banquete de senadores. Hoy voy a dedicar toda mi tarde a contestar sus preguntas sobre el tema de derechos reales de garantía. Pero además, hoy vamos a rifar $1, sí. $1 valorado en 50 denarios, lo suficiente para comprar una cena decente para un esclavo al menos. No te preocupes, y si no ganas, siempre puedes venderte como esclavo y comprarte una. En fin, comencemos con la primera pregunta. Oh, poderoso César, te cuento. Le he pedido un préstamo a un senador, ya que mi esposa estaba encinta y necesitaba pagar todo el nacimiento de nuestro pequeño, ese primogénito. Pero el senador me dijo: dame tu terreno en garantía mientras pagas, y si no pagas, me lo quedo. Estoy muy preocupado porque el senador tiene cara de no querer devolvérmelo. ¿Qué podemos hacer? ¿Un senador con cara de tramposo? Eso nunca pasa en Roma. ¿Quién lo diría? Creíste en la buena fe de un senador. Y eso es como creer que los gladiadores tienen seguro médico. Mi querido Incius, caíste en la fiducia, que viene de confianza y básicamente entregas algo con la promesa de que te lo devolverán cuando termines de pagar, pero surprise. Si no pagas, el otro se lo queda y tú te quedas con la lección aprendida. Y tú lo que acabas de hacer es básicamente confiar en un político.
Yo no sé si te has dado cuenta, pero confiar en políticos es como confiar en un gladiador para cuidar a tu esposa. Tarde o temprano te la van a quitar, ¿eh? ¿Y qué hacer? Pues pagar rápido. Y prepárate para vivir con tu suegra, porque ese terreno ya casi casi es del senador, ¿eh? En fin, siguiente pregunta. Ave César. A mi hermano le pasó algo rarísimo. Fue con un prestamista porque necesitaba dinero y como garantía dejó su única cabra. El problema es que el prestamista ya le está ordeñando como si fuera suya y mi hermano todavía no ha terminado de pagar. ¿Qué procede aquí? Por cierto, me encanta tu programa. Ay, el glorioso arte de perder la dignidad por un préstamo. Oh, infeliz. Eso es la picnus. Es cuando dejas algo en prenda hasta que pagues, pero tu hermano no entendió bien el trato, ¿eh? La cabra es suya, sí, pero mientras no pague, el prestamista la tiene y puede sacarle provecho y lo está haciendo. ¿Qué esperaba tu hermano? ¿Que el prestamista la tuviera de adorno? No. Obviamente la va a ordeñar, la va a usar y cuando tu hermano la recupere, pues esa cabra va a estar más exprimida que la economía de la plebe. ¿Qué procede? Pues nada, esperar a que el prestamista no le tome cariño y decida venderla. Y si tu hermano quiere recuperar a su cabra intacta, que pague ya, ¿eh? Porque a este paso también la van a esquilar y vender la lana. En fin, bienvenido al mundo del capitalismo. Antes de que se inventara el capitalismo, ¿eh? Siguiente pregunta. Gran César, necesito tu sabiduría. Yo tengo un gran y hermoso barco, fruto de mi esfuerzo. Decidí zarpar a tierras lejanas para vender mis productos, pero necesitaba dinero y acudí a un prestamista. Y me dio el dinero necesario, me dijo que podía seguir usando mi barco, pero que si no le paraba todo, podía venir a quitármelo, aunque yo lo estuviera usando. Y ahora que voy a zarpar, resulta que viene un diccionario a reclamármelo. Y dime, Gran César, ¿esto es justo? Dulce, dulce ignorancia. Lo que hiciste, mi pequeño imprudence, se llama hipoteca. Y es la forma más elegante de perder algo sin darte cuenta hasta que pues ya es muy tarde. Mira, te explico. La hipoteca te permite seguir usando tu barco, pero adivina qué. Si no lo pagas, el prestamista tiene todo el derecho de venir con legionarios a quitártelo. Y de hecho ahí está, ahí lo tienes, en vivo y a todo color. Tú listo para zarpar y él listo para embarcarte. ¿Es justo? Bueno, a ver. ¿Era justo cuando tomaste el préstamo y pensaste que nunca te lo iban a cobrar? Bienvenido a Roma, pequeño, donde las deudas son eternas y las excusas no te salvan de los cobradores. En fin, bien, queridos ciudadanos, vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Y hasta aquí el programa de hoy, mis pequeños subdianos ciudadanos y demás pagadores de impuestos. Recuerden, la moraleja es simple. En Roma, las deudas siempre se pagan. Unas con denarios y otras con la vida. Nos vemos en el próximo programa y que Júpiter los proteja, porque los acreedores no lo harán. Chao. Con CB César.